Esto es El Popular en Radio, un encuentro semanal de información y análisis. Muy buenos días a todas y todos, como todos los martes y los viernes al mediodía. Los saludamos iniciando El Popular en Radio desde los estudios José Germán Araujo de CX30 Radio Nacional. Después de la tormenta de anoche hay un poco más de fresquito, ya está el sol en la Plaza Independencia. Queremos iniciar el programa de hoy antes de pasar al entrevistado, como todos los martes y los viernes, con dos noticias. Una de ellas, mandar un abrazo solidario a el compañero Álvaro Villar, querido compañero, hoy candidato a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio, pero compañero de militancia en la Juventud Comunista de muchos años, de quienes aquí estamos, porque hoy, esta mañana, acaba de fallecer su mamá, Aide, una queridísima compañera de toda la vida de Hugo Villar, el compañero que fue el primer candidato a intendente del Frente Amplio en 1971, y ella, destacadísima profesional de la salud, con un enorme trabajo durante el exilio, tanto en Cuba como en Nicaragua, luego del triunfo de la Revolución Sandinista, también en España, y aquí, en una destacadísima y larguísima trayectoria como profesional de la salud y militante frente amplista de toda la vida. Así que a Álvaro y a la familia de Villar Ballesteros un abrazo gigante en el nombre de quienes aquí estamos, de Pablo y quien les habla, Gabriel Mazarovich. La segunda información que queríamos compartir para pasar a la entrevista es que hoy se realiza una actividad de mucho simbolismo, de mucha importancia, que es la colocación de la piedra fundamental del memorial en el ex penal de Punta Carretas, allí donde ahora está el shopping de Punta Carretas, en la puerta del shopping, en 21 de septiembre, a las 19 horas. En Ellauri. En Ellauri, 21 de septiembre. No. En Ellauri y Solano Antuña, si no me equivoco. Muy bien. Ahí donde está el shopping de Punta Carretas, ahí funcionó el penal antes de la dictadura, durante la dictadura. Allí estuvieron presos de cientos de compañeros, y así como se hizo el memorial del penal de Libertad, se puso y se está haciendo el memorial del penal de Punta Rieles, que es donde estuvieron las compañeras presas, y se colocaron marcas de la memoria en más de 60 lugares donde hubo detención y tortura durante la dictadura, esa que el impresentable del senador de Cabildo Abierto dice que fue relativa, ¿no? Y que el viceministro de Defensa dice que se portaron bien, que si no hubiera habido más desaparecidos. Ahora se coloca el memorial del penal de Punta Carretas, hoy a las 19 horas, allí donde hoy está instalado justamente, arriba de la cárcel. Algunos compañeros nos decían, ahí había presos comunes, sí es cierto, también había presos de delincuencia común, pero estuvo durante el Pachecato y durante el gobierno de Bordaberry, papá, decenas de compañeros y de compañeros presos allí, así que hoy 19 horas se coloca la piedra fundamental del memorial, una cita para todas y todos. Muy buenos días, Pablito. Muy buenos días, es una alegría enorme como siempre estar aquí en estos estudios con la pena, con el dolor del fallecimiento de Aide Ballesteros. Le enviamos a Álvaro, por supuesto, como tú decías, en nuestro nombre, pero también en nombre de todo el colectivo del Popular, un fortísimo abrazo. Y tenemos para conversar con él hoy a un querido compañero con el que militamos mucho y con el que está desempeñando una tarea enorme. Lo conocemos de hace muchos años y desde muy gurí. Muchos años no, porque él no tiene muchos años, pero desde hace varios años que empezó a militar allá en su Salto. Y hoy es el secretario general de la Juventud Comunista. Nos referimos a Mateo Carvalho. Muy buenos días, Mateo, gracias por atendernos. Buenos días, Gabriel, buenos días, Pablo. Bueno, el agradecido soy yo también, y un saludo ahí al equipo de la 30 que en alguna otra ocasión nos
hemos cruzado ya en La Voz del Zunca, hay otras oportunidades más que han abierto la puerta para la voz de la juventud en general. Mateo, empecemos por vamos a conversar sobre cómo está viendo la Juventud Comunista. Recientemente tuvo una reunión de su comité central para definir pararse en este año, pararse en esta nueva realidad política. Pero ayer conversábamos y me planteabas una perspectiva bien interesante. Empecemos por definir qué significa para una generación de militantes muy jóvenes que en realidad acceden a la vida política, a la militancia durante los gobiernos del FA, este nuevo escenario con un gobierno de derecha en Uruguay. Y bueno, literalmente significa un gran cambio en términos de la acumulación que ha tenido toda una generación, en la cual me incluyo, y muchos más jóvenes y más grandes, una acumulación de experiencias militantes, una acumulación de experiencias colectivas, una acumulación de incluso de conquistas en entorno material, y en entorno material para la juventud trabajadora y en general de derechos de avanzada, significa un cambio, un profundo cambio en términos de la historia más reciente de nuestro país y por lo que se viene, que acceda al gobierno hoy de manera democrática, legítima, un gobierno de derecha, de ultraderecha, con muchísimos componentes fascistas. Yo te escuchaba recién, y es triste tener que decirlo, a la suma de las dos anécdotas del desconocimiento o del desacredito de la dictadura, se suma también la del candidato a la intendencia de Artigas, suegro de Manini, a la cual ni siquiera le llama dictadura, sino que un gobierno de facto a los periodos de 12 años. Entonces hay un componente de cambio muy grande en términos conceptuales, pero que no se quedan ahí, ¿no? Nosotros sabemos muy bien que nosotros no militamos únicamente por ideas, ni nos mueven solamente ideas, sino que son los componentes materiales que van a cambiar a toda una generación, que va a cambiar a toda una población, porque directamente va a afectar al pueblo uruguayo, e indirectamente en su estabilidad que venía trayendo, en su crecimiento, en su composición de clase, pero también en sus beneficios que hacia la juventud. Entonces, ¿qué pasa? Generacionalmente a nosotros nos pasó el choque de realidades de compañeros tal vez que venimos militando ya hace varios años en las juventudes políticas, con el choque de gurises y gurisas que se pusieron la camiseta de este cuarto gobierno, de conquistar este cuarto gobierno, siendo que aún no iban a votar este año, o tal vez siendo la primera votación a la cual les tocó participar y elegir y enfrentar esta derrota política. Es durísimo, desde los abrazos de la noche de octubre que nos tuvimos que dar entre lágrimas, en el al redoblar la convicción de conquistar las mayorías sociales, las mayorías juveniles para luchar, para organizarnos, para poder otorgar una mirada colectiva y una contención colectiva en estos 5 años que a veces uno dice, ¿no? Un periodo de gobierno, 5 años, pero en relación a la vida de la juventud, de los y las jóvenes, es un montón 5 años. Mira, fíjate, en 5 años vos podés finalizar el liceo y empezar una carrera, o incluso podés empezar o terminar una carrera en lo profesional, podés cambiar de trabajo, podés quedar sin trabajo, podés formar una familia, un nuevo integrante de la familia, o tal vez 2, es decir, la juventud uruguaya es bien diversa en su entorno, y 5 años en la historia, en la vida de un joven, de una joven de Uruguay, significa muchísimo. Por ende, justamente, ¿no? Ese espacio, ese organizar, ese encomunarnos en un colectivo, no solamente generacional, sino intergeneracional, pero concretarlo en organizarnos, en colocar proyectos y en defender las conquistas que tanto ha defendido y ha potenciado la juventud uruguaya hoy, no únicamente carnada la juventud frente amplista, ¿no?, sino que la juventud expresada en las organizaciones sociales. Bueno, ¿y cómo vamos a ponernos para defender eso que se ha conquistado y cómo vamos a colocar los proyectos que tenemos, las organizaciones sociales y la juventud frente amplista general, así como la juventud comunista? Mateo, tú planteabas recién los cambios en la base material de las condiciones de vida de los jóvenes, pero estos 15 años de gobierno del Frente Amplio también han traído aparejados cambios muy importantes en los derechos de las y los jóvenes de nuestro país, de la infancia y adolescencia, que no solo tienen que ver directamente con esa base material, sino que tienen que ver también con su educación, con la conquista de derechos en torno a las posibilidades desde de formar pareja, personas del mismo sexo en adelante,
cambios que para los jóvenes han tenido un valor muy importante y que han defendido además con mucha convicción. Que se interconectan, Pablo, Sí, sí. En el caso, por ejemplo, que vos decías de la primera infancia, la infancia y la adolescencia, cualquier cambio en la base material hacia la clase trabajadora va a generar, por ejemplo, las condiciones materiales para la familia donde se va a desarrollar ese niño, esa niña, ese adolescente, y que se interconecta porque justamente hay un gobierno sensible a las políticas de la primera infancia, de la infancia y de la adolescencia, donde se desarrolla un montón de gurizada en muchos de los casos, en su mayoría, dependientes, digamos, en condiciones materiales. Ya después, como decís vos, y después ya en el resto de los derechos, que fueron puja de muchísimas organizaciones sociales, por la diversidad, por los derechos de la mujer, también tienen su interconexión en el sentido de que, justamente, ¿no?, detrás de muchos de las luchas sociales, muchas de las conquistas que se tiene, también hay una juventud trabajadora que ha mejorado sus condiciones materiales y que por ende accede hoy a nuevos derechos, o que la accesibilidad a nuevos derechos hoy, por ejemplo la ley trans, o el ejemplo concreto de la ley trans, de una población muy discriminada y muy dejada de lado de muchos de los espacios, hablo de la educación en épocas iniciales por discriminación, y también el mercado laboral, que hoy tenga un piso mínimo para poder acceder a eso. Entonces es un montón de cosas la que se ponen en juego en este cambio. Mateo, decíamos que hubo una reunión del Comité Central de la Juventud hace pocos días, de la Juventud Comunista, donde se analizó esta situación y se trazaron algunas líneas de trabajo. ¿Cómo las resumirías en las principales? Mira, decíamos bien, se realizó, sí, en los primeros días de febrero, y bueno, nosotros tenemos unas líneas principales muy concretas, pero como siempre, ¿no?, a cortos y largos plazos, como la lucha de nuestra juventud en el 2020, donde estamos cumpliendo 65 años, en el marco de los 100 años de partido, ¿no?, una cuestión central para el pueblo uruguayo, particularmente para las luchas sociales. Nosotros veíamos tenemos una primera gran tarea en esta etapa, en estos meses, en estos días concretamente, que es justamente la de unificar este bloque político, social y democrático y radical, como le llamamos nosotros, justamente para ponernos en ofensiva en contra de los recortes, ajustes e intenciones reaccionarias, retrógradas, antisoberanas, antipopulares que coloca el gobierno que se está instalando ahora, en instalación en esta transición. Entonces, para ahí nosotros veíamos cómo vamos a coordinar las peleas, cómo vamos a coordinar las acciones, cómo vamos a colocar nuestro capital humano, nuestra militancia, nuestros aprendizajes, nuestros conocimientos colectivos en torno a las herramientas populares del campo juvenil, pero del campo popular uruguayo también. Tenemos jóvenes hoy luchando por la vivienda, tenemos jóvenes hoy luchando por su territorio, por el derecho al territorio, por la educación, por el trabajo, por métodos de producción distintos en el entorno rural. Es decir, ahí hay muchos objetivos en los cuales estuvimos discutiendo en este comité central, los cuales vamos a ir coordinándolos y combinándolos con las mismas luchas populares que se van a ir dando. Concretamente hay una cuestión que es un poco nosotros lo vemos desde la juventud, muy importante, que es cómo vamos a combinar parte del crecimiento que tuvimos en la lucha electoral, parte de cómo vamos a orientar a toda nuestra militancia en todo el territorio nacional, hoy con una gran composición a nivel nacional en términos de crecimiento, con muchísimos departamentos, y el desafío material que significa eso para una juventud modesta, humilde y luchadora en términos de la descentralización y de la representación nacional. Bueno, cómo vamos a combinar y cómo vamos a orientar la lucha, ¿no? Ahí vamos a encontrar en cada punto del Uruguay un joven comunista, una organización de jóvenes comunistas dispuesta a organizar, a dar y poner todo el esfuerzo, todo el potencial en concreción de las tareas de nuestra organización, pero también en la concreción de las tareas que se establezcan en las organizaciones del campo popular, con una palabra y una acción que es un compromiso, que es siempre la unidad, ¿no?, en términos de dejar todo en la cancha por la unidad de nuestras herramientas, y por dar todo justamente para una lucha que pueda tener resultados, ¿no?, y no únicamente por ahí romantizar el término, sino que tener una organización concreta que pueda esforzarse y pueda poner todo para poder luchar
en grandes desafíos de masas y por ende justamente las primeras discusiones de nuestra juventud. Vamos a contribuir. Acá cada joven comunista que cualquier compatriota se cruce va a encontrar un joven dispuesto a contribuir en la unidad y la coordinación de las herramientas del pueblo y en particular de las herramientas juveniles. Mateo, en estos días y como parte de estas del calendario normal de actividades que nosotros tenemos previstos, que el Movimiento Popular tiene previsto, tenemos nada menos que el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, en la cual la expresión juvenil siempre ha tenido una importancia preponderante. ¿Cuál es cómo se prepara ese trabajo hacia el 8 de marzo por parte de las y los jóvenes comunistas? Bueno, con muchas ganas y con gran entusiasmo en los distintos niveles de organización y tareas a cumplir, en todos los sentidos. Nosotros vamos a trabajar hacia lo que es justamente en todo el territorio nacional donde se realiza la marcha, la propaganda, la difusión y la concentración en el mismo, donde se concentren los jóvenes y las jóvenes frente amplistas, donde poder ir con algunas directivas claras también hacia nuestra militancia, en particular a nosotros los varones, concretamente que nuestras camaradas puedan participar de este día de lucha internacional de la mujer trabajadora con tareas concretas, ¿no sé? Es decir, que nuestros camaradas puedan saber que en su centro de trabajo, en su barrio, en su familia, núcleo familiar e incluso en su círculo de la juventud no quede ninguna compañera con alguna tarea para cumplir, con alguna tarea de cuidados o la que sea, y que una vez que estén cubiertas esa tarea recién algún compañero pueda participar. Si no, nosotros principalmente vamos a trabajar en los cuidados justamente de los hijos y las hijas de nuestras camaradas, en lo particular y en muchos otros casos de compañeros que son padres de nuestros hijos, para que nuestras compañeras puedan participar, y después justamente en darle ese carácter de masividad que este 8 de marzo viene trabajando hace bastantes años ya, desde nuestra comisión de género, donde se establecen las directivas cómo participar, a que cada compañera de la UJ pueda ir, desde su comisión de mujeres del sindicato, desde su organización feminista en la cual participa, en caso de Montevideo de la Intersocial, de los distintos espacios donde las camaradas tengan alguna inserción, puedan participar de este día de expresión de lucha de las mujeres internacional, y bueno, y nosotros los varones con esas definiciones claras respecto a nuestra participación o no, que en ese sentido también es una definición política respecto para que nuestras camaradas puedan participar. Mateo, para hacerte dos preguntas más que me parecen interesantes de plantear. Ayer se realizó, convocada por el PICNT y por un conjunto de organizaciones, una concentración acá nomás a pocas cuadras en la Plaza Matriz, porque se cumplió un año del asesinato de Plef, el muralista grafitero asesinado en la zona de Carrasco hace ya un año, aún impune, con una concentración muy numerosa, ayer a la hora que era, porque era la audiencia judicial, con participación, veíamos, de muchas organizaciones. Estuvo el senador de la 1001 Óscar Andrade, la suplente de diputado de la 1001 Lucía Ubal, y muchos compañeros de la dirección del movimiento sindical y del movimiento popular. ¿Cómo valorás esta fecha? Tú tuviste, la Juventud Comunista estuvo desde el principio en esto, y además con una relación muy fluida, muy cercana con la familia de Mateo, ¿no? Sí, mirá las cosas como son. En este momento donde estoy conversando con ustedes, frente a mí hay una pintada de él, justamente un gato pintado en la ciudad, y para nosotros como organización y también para mí como persona en lo particular, es una fecha que nos marcó muchísimo, porque en términos de la preparación como organización, como personas, como individuos, uno creo que nunca está preparado, y no debería ser costumbre en términos de la dignidad humana tener que recibir un llamado del asesinato de un compañero o una compañera. Bajo ninguna circunstancia de la historia de la humanidad eso debería ser naturalizado. Nosotros somos una organización que brega por la paz y por la dignidad humana, y el asesinato de un compañero o una compañera es una noticia durísima que nos toca enfrentar. Para nosotros una fecha que marcó muchísimo a la juventud uruguaya en todo el territorio nacional. A mí el año pasado y los anteriores me ha tocado recorrer muchísimo distintas ciudades de nuestro país, y vos sabés que no se encuentra, ustedes saben que no se encuentra una ciudad en donde un colectivo de grafiteros, donde un colectivo cultural, intergeneracional, no únicamente juvenil, yo decía que marcó a la juventud porque sí la marcó, pero donde no haya habido al menos un modesto muro pintado en homenaje a Felipe, donde se pida bajo el lema
justicia por Felipe, porque aún no está resuelto. Sabemos muy bien que la Fiscalía ha trabajado en eso. Nosotros hemos tenido un contacto inicial muy cercano con la familia y hemos insistido en todas las veces que podemos, en los espacios que tenemos, el esclarecimiento de los hechos ante la Fiscalía, ante la justicia, para que se avance en la investigación de esto. Y sabemos que se han hecho avances, pero sabemos que aún no hay una persona, un responsable directo o alguien que haya contemplado y que sea por ende parte secuaz de esto, que tenga aún una condena sobre esto. No es un caso cerrado, pero sí es una situación muy dolorosa que marcó a la juventud uruguaya, a la cual, como yo te decía hoy al arranque, en esto de la generación, de las generaciones acostumbradas y trabajadas en este periodo de gobierno, en estos 15 años, encontrarnos con una muerte de un compañero de esta manera cobarde y fascista de asesinar un gurí que está desparramando su arte por ahí, desparramando su manera de ser, es totalmente repudiable. Nosotros, justamente nuestro comité central se llamó a un año del asesinato de Felipe Cabral, Justicia. Quedó largo, pero fue como le encontramos las palabras, porque realmente fue una cuestión que desde hace un año atrás, cuando me tocó recibir la noticia, fue muy complejo, y con la delicadeza y el respeto hemos manejado esta situación. Es un compañero que ha tenido muchísima cercanía con distintos organismos de la UJC, militando en la zona oeste, en la zona de la aduana, en distintos lugares donde se pudo convocar. Cuando la candidatura del Boca era unas cuestiones a tomar las definiciones, el loco salió a hacer algunos grafitis respecto al apoyo a la candidatura, pero esas son anécdotas hoy simplemente de un colectivo en el cual Felipe pudo dar una mano y participar, porque sería totalmente egoísta arroparnos que la participación de nuestro colectivo, cuando fue un gurí muy solidario, muy comprometido con la militancia, y dando una mano en muchísimos colectivos que se prestaron alguna vez. Creo que Felipe hoy, su firma, sus grafitis, su arte deben ser una marca justamente para la juventud uruguaya, para la lucha contra la violencia, para la lucha de la imposición de los discursos de odio, del avance reaccionario y fascista. En cada avance que quiera dar cualquier reaccionario que esté vinculado al gobierno, que esté vinculado a la derecha social o lo que sea, va a encontrar una juventud movilizada, porque se va a encontrar de frente con los muros pintados, pero también con los pies en las calles, ¿no? Poblando cualquier actividad masa que se presta a hacer en contra de la violencia, en contra de los reaccionarios, en contra de los fascistas, porque nosotros no vamos a permitir que ninguna madre más tenga que llorar un gurí, una gurisa, porque haya salido a hacer su arte, porque haya salido a manifestarse. Ese no es el Uruguay y la construcción de vida digna que nosotros tenemos en cuenta. Nosotros justamente queremos defender el derecho a ser en todo lo que eso implica, y por ende el compromiso constante como juventud comunista, pero como juventud uruguaya, juventud frente amplista en general, de bregar por no darle rienda suelta al odio y al fascismo en nuestro país, y lo vamos a enfrentar de frente, como lo ha enfrentado esta organización en muchas otras veces, y eso lo sabe mucha gente en el Uruguay. Mateo, la última que nos queda, porque vamos a seguir conversando, seguramente tengamos que avanzar. Sé que ustedes están trabajando a nivel de las juventudes del FA y en distintos espacios del movimiento juvenil, por ejemplo, en posicionarse en torno a la ley de urgente consideración. Sí, claro. Y eso es un tema, si podés en una frase definírmelo cómo están trabajando con eso, me parece interesante, quedando para otro programa. ¿Cómo están planteándose ante este primer planteo del gobierno? Mira, bien concreto un inicio. Vos lo sabés, porque ya por suerte el Popular ha podido entrevistar a muchos otros compañeros de distintas incidencias de organizaciones sociales, que se inició un proceso ya de discusión en muchísimas organizaciones sociales respecto a esto. Nosotros, desde los espacios que tenemos, como son ya la convocatoria de los distintos espacios que quedó de militancia del no a la reforma, los distintos colectivos que allí participaron, desde el movimiento estudiantil, ya nosotros estamos colocando cómo vamos a trabajar en esto, en el estudio de ley, pero sino también del anteproyecto de ley, pero sino también en las medidas que eso trae. Nosotros detectamos allí medidas antidemocráticas, antipopulares, antisoberanas, contrarias a libertades públicas, una intención de generar un estado policíaco, mayor represión, distintas situaciones que van en retroceso de algunas situaciones que tiene hoy, recorte en lo salarial, pérdida de la soberanía, que nosotros vamos en las distintas organizaciones
bueno, a ver cuál es el rumbo que van a ir tomando para el enfrentamiento a este anteproyecto, ¿no? Pero un enfrentamiento maduro, organizado y luchador, no un enfrentamiento como vuelvo a una cuestión que decía, bueno, en romantizar la lucha nomás y salirnos de bomba contra esto, sino que conglomerar a las masas uruguayas, a la mayor cantidad de amplitud, de diversidad de concentración de las organizaciones sociales, populares, vecinales, políticas, etcétera, que encuentren parte de defender a nuestro país, defendiendo la soberanía y defendiendo a la población en general, bueno, en cómo nos vamos a coordinar para vincular esto. Sabemos muy bien, ya en la órbita de lo público, acá han circulado muchísimas medidas a tomar, que no se descarta ninguna medida, así como no lo descartamos nosotros, nunca vamos a descartar ninguna medida. De hecho, ahora sí, lo que vamos a colocar es la discusión y la amplitud para que sea una lucha de las mayorías del pueblo uruguayo y no una lucha de 5 o 6. Muchísimas gracias, Mateo, por el tiempo, por la entrevista. Vamos a seguir conversando, así que te liberamos ya y quedamos para la próxima. Muchas gracias por el tiempo, hermano. Entonces dejamos abierto el capítulo para poder tener un contacto con la juventud y el popular en la radio y la audiencia que está ahí. Así que un abrazo para vos, para Pablo, y muchas gracias por el tiempo. Al contrario, gracias a vos. Un fuerte abrazo. Era Mateo Carvalho, secretario general de la UJC, planteando la perspectiva... 65 años de 65 años de la juventud, si estaremos viejos, Pablo. ¿Qué lo tiró? Yo cumplí ahora, el día de mi cumpleaños, que cumplí 55 años, tengo 40 de afiliado de la juventud. Es una linda cosa, pero uno se siente viejo, ¿no? Me ganaste. Y bueno, soy más joven. Me quedé sacando cuentas. Pero sí, y Mateo, el planteo, solo un dato para tirarles nada más, para los que cuestionan la participación juvenil, demostrada en el no a la reforma, en la marcha del 8 de marzo, en el 20 de mayo, y en todas las campañas, ¿no? En todas. Del Congreso del Zunca, de los 1.532 delegados, están afinando los números, pero más del 50% tenía menos de 25 años. Increíble. Digo porque son jóvenes también, ¿no? O sea, que no cuentan, parece, en algunas cosas. Volvemos a invitar, hoy, 19 horas, frente al shopping de Punta Carretas, se coloca la piedra fundamental del memorial de la cárcel de Punta Carretas. Estamos todas y todos convocados para allí. Nos reencontramos el viernes. La entrevista el viernes es con Carolina Cose. ¡Pah! ¡Qué maravilla! Esto es El Popular en Radio.